Bueno, y como les anticipé, estamos con Pablo Gerchunov y Roy Ora, que acaban de publicar este libro. A ver dónde lo toman. Ahí está, lo estamos viendo atrás. La moneda en el aire. Es la conversación entre dos grandes historiadores, los dos, como todo gran historiador, como todo buen historiador, muy politizados. Es una discusión interesantísima, es un análisis de todo el pasado argentino. Voy a decir una irreverencia, algo inconveniente desde todo punto de vista. Borges decía que muchas veces había libros que no tenían que ser escritos, que valía la pena, que se podían resumir en un abstract. Entonces, también es una especie de recorrida simplificada y por eso muy interesante por toda tu obra, Pablo, donde están muy planteadas todas las tesis que vos has defendido a lo largo de tu tarea como historiador. Todas son en general contraintuitivas. La idea de que lo que pensamos como un orden modélico a fines del siglo XIX era en gran medida desorden, un desorden agradable, beneficioso. La idea de que la crisis del 30 empezó 20 años antes. Muchas paradojas plantean ustedes dos sobre el presente. A mí me pareció, cuando lo leí, un librazo, por dos razones. La primera, porque uno se da el gusto de ver cómo funciona la cabeza de un historiador. Y en segundo lugar, porque derivado de eso, de cómo funciona la cabeza de un historiador, aparece acá una idea que es por donde quiero empezar, preguntándole más bien a Roy. ¿Qué es el título del libro? La moneda en el aire. Engañosamente uno podría pensar que están hablando de ahora, porque parece que la moneda está en el aire. Pero en realidad la moneda siempre está en el aire, nunca está en otro lugar que en el aire, digamos. Nunca estamos destinados a hacer algo, nunca fuimos ni condenados a hacer esto ni aquello, y la historia plantea una incertidumbre intrínseca a la naturaleza humana de las sociedades, etc. Entonces me gustaría que empieces por ahí, por el título. Bueno, si empezamos por el título, la pregunta tiene que ir dirigida a Pablo, porque él es el que propuso el título. Pero vos lo aceptaste. Yo lo acepté y los editores lo aceptaron, y me parece que efectivamente sí resume parte del mensaje que el libro quiere transmitir. Y ese mensaje es la historia argentina, como cualquier historia, pero en particular la historia argentina, es una historia con sus momentos de alza y sus momentos de baja. Estamos desde hace mucho tiempo en un momento de baja, pero no está dicha la última palabra. Entonces es un intento de explorar, mirando al mismo tiempo en distintos planos, algunos más estructurales, que tienen que ver con, bueno, de qué naturaleza tiene la economía argentina, qué características tiene su sistema político, pero también cómo en distintas coyunturas, en momentos específicos, bueno, la Argentina podría haber ido en una dirección o en otra, y esto es un poco un mensaje, no sé si de optimismo, pero de esperanza, la idea de que no todo está dicho respecto al destino último de la Argentina. Pablo, vos no fuiste historiador toda tu vida. No. ¿Empezaste a ser historiador hará cuánto? 1984, por decir el primer texto verdaderamente histórico que yo escribí. ¿Y qué te dio la historia como economista? ¿Qué le cambia en la cabeza a un economista que además ejerció la función pública, es decir, que gestionó la visión del tiempo? Vos juntaste dos cosas en la pregunta. Juntaste la historia con mi paso por la función pública. Y lo que me dio es la percepción de la incertidumbre. Vuelvo a tomar el título del libro, La moneda en el aire. Una vieja amiga me escribió después de haber leído el libro
que ella tenía la respuesta acerca de cómo caía la moneda. De canto. La moneda cae de canto. Y es una inteligente observación la de mi amiga, porque lo que está diciendo con esto es que ni siquiera cuando cae la moneda tenemos alguna certeza sobre la historia. Entonces, a mí lo que me dio la historia y me la dio en el paso por la función pública también, y el paso por la función pública le agregó más en esa dirección, es el hecho de que nunca nada está definido, de que el futuro es completamente incierto y que trabajamos en las tinieblas, quiero decir, ¿no? Trabajamos en las tinieblas. El libro insiste mucho, una y otra vez, en un problema que, bueno, que vos lo planteaste muchas veces. Está claro que Roy coincide también con eso, que es que la Argentina tuvo un modelo que funcionó de alguna manera entre los años 30 y algún momento de la década del 70, y que ese modelo se agotó, y que desde mediados de la década del 70 no encontramos otro. Mirado desde este presente, ¿cómo pensás esa idea? Bueno, coincido en ese diagnóstico, ¿no es cierto? Es decir, la Argentina tuvo dos epopeyas productivas con una considerable capacidad de inclusión social. La primera es la de la Argentina agroexportadora, siglo XIX hasta la década del 20, y después una sobre el cual el balance es más discutido a veces, ¿no? Pero que yo diría de los 30 hasta los 70, la Argentina progresó mucho menos que otros países, a un ritmo más cansino, más pausado, pero con un incremento sustantivo del bienestar popular. Y eso creo que justifica una valoración positiva de ese periodo. Desde los años 70 creo que ese rumbo lo hemos perdido. Y en alguna medida, me parece, muchos de los conflictos, no del día de hoy, pero de nuestro tiempo, los distintos apuestas a salir del laberinto se explican por ese largo proceso, ese largo periodo de estancamiento, de búsqueda de alternativas, ninguna de las cuales fue exitosa más allá de haber recuperado durante 2, 3, 5 años, no mucho más que eso, lo que parecía un viejo esplendor que nunca hemos podido volver a conocer. Ahora, vos decís, ese rumbo, acabas de decir, lo hemos perdido. ¿Perdimos el rumbo o eso estaba agotado? Y era imposible seguir. Es una buena pregunta, que creo que vale también para digamos, vamos a ponerlo así. Estamos hablando de una economía mercado internista, industrialista. A eso iba, ¿no? a eso iba. Yo lo que agregaría a lo de Roy es que efectivamente tuvimos dos momentos que, según a quien les pregunte, son dos edades de oro. Dos edades de oro, una para una franja de la sociedad, la otra para otra franja de la sociedad, y de alguna manera uno podría interpretar el conflicto argentino como el choque entre dos visiones acerca de cuándo situar la edad de oro argentina. Yo me acuerdo que muchas veces en seminarios en el exterior estaba muy claro para cualquier historiador de algún país sudamericano o latinoamericano, que podía situar claramente a qué se llamaba edad de oro. Brasil desde los 30, claramente. Brasil 30, 80. México también. Y un argentino vacila. No sabe si decir 80, 20 o decir 40 y Dios dirá hasta cuándo. ¿Ah? ¿Cuál era la pregunta? No, la pregunta era si eso se abandonó por error, o hubo un agotamiento que hace imposible insistir. Exacto. Fue un experimento de industrialización protegida. Por lo tanto, si no podía salir de ese proteccionismo, y no salió de ese proteccionismo, no había manera de que la industria protegida, nacida en los 30, ganara competitividad y pudiera abrirse al mundo.
Pregunta ¿de quién? De Marcelo Diamant. ¿Eh? Estructura productiva desequilibrada. Tenemos un agro que no va a ser tan dinámico como lo sería en el futuro, hablo de Diamant, y tenemos una industria que gasta divisas. Hace bien Cristina en leer el libro de Marcelo Diamant, haría mal en creer que la realidad de hoy se parece a la realidad que estaba mirando Diamant. A ese punto te quería llevar. Pero Decís... termino de contestarte. Argentina fracasó en la tarea de convertir a la industria protegida en una industria que de a poco fuera abriéndose al mundo y ganando competitividad. Ese es el gran fracaso del segundo modelo. Vuelvo a Cristina. Vos acá decís, el kirchnerismo tiene los ojos en la nuca. Cardoso habla de utopías retrospectivas. El ideal está en el pasado. El ideal está en el pasado. Y el ideal está en ese modelo. Tal cual. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales ese ideal está equivocado? Si pienso que puedo volver a eso, en las condiciones actuales. No, pero es que el problema es que lo que está equivocado es creer que podés volver a eso. Por eso digo. ¿Por qué no puedo volver? No podés volver porque la industria... Hay un experimento natural que es la propia Cristina. La propia Cristina en su segundo mandato. La propia Cristina intentó regresar a la sustitución de importaciones, a la industrialización protegida, y no pudo porque en realidad rascaste el fondo de la olla de aquello que podías obtener con la protección. Y le pasó una cosa, y es que reinstalando una protección incrementada, lo que ocurrió no fue lo que ocurrió en los 30, 40, 50 y 60, que era algún crecimiento de la economía, sino un decrecimiento de la economía. El experimento de Cristina es eso, mira el pasado, pero lo más importante es que mira un pasado que se volvió anacrónico. Y no es lo mismo decir miro el pasado que decir que ese pasado se volvió anacrónico. Decir que se volvió anacrónico quiere decir que es irrepetible. Tocaste el fondo de la olla. No podés ahorrar divisas industrializando con los mecanismos de la protección. El libro es interesantísimo desde el punto de vista de la historia, pero tiene un componente, a mi juicio, todavía más atractivo, que no está en los libros de ustedes, que es mucho análisis sobre el presente o sobre la historia reciente. Siempre es escurridizo eso para un historiador. Pero hay algo muy claro, para mí es uno de los grandes aportes del libro, que es pensar todo lo que estamos viviendo como un problema, como que todavía estamos en la crisis de la salida de la convertibilidad. ¿Qué significó para vos la convertibilidad y su crisis, mirado desde la agenda actual? ¿Vos decís desde una perspectiva más personal o analítica? Desde la que quieras. Bueno, yo diría... yo estuve unos años afuera, hice un doctorado afuera. Cuando volví en el año 98, yo pensé que la Argentina había alcanzado un nuevo equilibrio. Y ese nuevo equilibrio era una sociedad más fracturada, muy distinta a la que aquella de cuyas glorias hablamos recién, digamos así, de los años de la industrialización protegida. Y que esa sociedad se había consagrado como una nueva organización social. Y muy poco después, otra vez vino el vendaval y la Argentina... Es que llegaste en el momento en que empezaba el problema. Sí, exactamente. ¿98 dijiste? Claro. 98. Ah, terrible. Claro. Sí. Bueno, y de ahí en adelante, diría, la Argentina acentuó los problemas que tenía hasta entonces y le ha resultado muy difícil encontrar un nuevo rumbo. Coincido en cuanto a lo que decía Pablo, ¿no es cierto? La reconstrucción de un patrón de crecimiento centrado sobre todo en el lugar de la industria como locomotora. Bueno, eso tuvo su potencial en las décadas a las que hacíamos referencia recién, pero en el nuevo mundo de la globalización
en el mundo que se fue abriendo camino en el cambio de siglo, en las 2 décadas que hemos vivido, las últimas 2 décadas. Ese es un proyecto que, creo yo, no nos puede llevar a ningún puerto. Ahora, vuelvo a la crisis de la convertibilidad. Normalmente se habla del año 2001, es ese proceso, ¿no?, que arranca en el 98, hasta algún momento de 2002, 2003. Sí. En la Argentina, antes de la pandemia, debía haber más o menos 4.000 villas de emergencia. De esas 4.000, la mitad son posteriores al 2001. Y el 25% son posteriores al 2010. Esto que los diarios cuentan de las tomas de tierras, hoy vamos a hablar de tomas de tierras en Tucumán, Guernica, Lomas de Zamora. Está pasando delante de nuestros ojos, la pandemia lo puso en evidencia más, pero digamos desde hace ya más de una década. Parece que es un tema que ustedes tratan mucho, un tema que es difícil de ser pensado porque además es muy doloroso, que es el problema de la pobreza, de un país con muchos pobres. ¿Es el mismo país un país con 42% de pobreza? ¿Es la misma Argentina ahora con muchos pobres? ¿O cambia toda la dinámica? Es otro país. ¿Por qué? ¿Cómo describiríamos hoy a la Argentina de los 70? La describiríamos como una sociedad conflictiva en términos políticos, que había conseguido esforzadamente progresar con ese patrón de crecimiento del que hablaba Roy, pero nadie dudaba de un grado de homogeneidad social, de integración social, yo diría, salvo Uruguay y un poco Chile, distinto al resto de América Latina. A nadie se le hubiera ocurrido pensar que la Argentina del 8% de pobres de 1974 podía convertirse en 40 y pico por ciento de pobres. A nadie se le podía ocurrir, por ejemplo, pensá en Perón levantándose de su tumba y encontrándose con que la sociedad argentina, en la sociedad argentina de hoy hay 2 franjas sociales movilizadas, que se movilizan. Y le cuento a Perón. Una vamos a ponerlo en términos marxistas, el lumpenproletariado. El proletariado andrajoso, si estoy traduciendo bien del alemán, no sé nada de alemán. Y el otro es el sector el otro es la pampa gringa. Entonces, ¿qué preguntaría Perón? ¿Dónde están los trabajadores? Bueno, los trabajadores están en estado de latencia, comprimidos, son los trabajadores formales del sector privado, la vieja industria, la UOM, todo lo que conocimos en esa época. La Argentina peronista, diría, la sociedad peronista, diría Tulio Alperín Dongui, eso no existe, digo, cada vez está más comprimido, cada vez existe menos, y eso es una sorpresa. Y por eso contesto a tu pregunta, es un país novedoso, es una sociedad archipiélago, una sociedad fragmentada, en donde cada isla de vez en cuando se roza con la otra, pero no logra integrarse en un territorio nuevo. El experimento Macri frente a este problema, ¿cómo lo evaluás? Quisiera agregar una cosa más Sí. a lo que decía Pablo, y es que para un historiador es muy difícil pensar esta Argentina. ¿Por qué? Para mí, por lo menos, ¿no? Precisamente por estas cosas que estábamos diciendo. Toda nuestra manera de pensar este país encuentra a este presente no como una coronación lógica, sino como una sorpresa. Es decir, la historia argentina que nosotros estamos acostumbrados a contar, la que arranca, podemos ir hacia el virreinato, a Mayo, podemos arrancarle el relato en Mitre, no importa, pero ese relato era de una sociedad que se estaba construyendo, se estaba integrando, estaba incorporando primero clases populares nativas, después inmigrantes, después elevando el piso de justicia social para sectores mucho más amplios, y de golpe nos encontramos en un escenario
para el cual no es, voy a hablar en primera persona, mis categorías resultan muy difíciles Bueno, de... Pablo escribió un trabajo que se llamaba ¿Por qué no fuimos a Australia? Sí. Vos escribirías uno de ¿Por qué no fuimos a Argentina? Sí, sí. ¿Por qué dejamos de ser Argentina? Sí. Y yo creo que las respuestas son difíciles, porque las dimensiones más estructurales a las que hacíamos referencia recién, referías a que, bueno, el mundo se le hizo más hostil a la Argentina desde la década del 70, los patrones de desarrollo tecnológico, la manera en que funciona la economía internacional, no nos ayudó, sobre todo porque seguimos navegando con el barco de la industrialización protegida. Eso se nos hizo difícil. De todos modos, hay dimensiones que son específicas a la experiencia argentina, que se ven, bueno, en el hecho de que es uno de los países que peor le ha ido en las últimas 2 o 3 décadas, no solo en términos de su trayectoria económica, sino de los procesos de cambio social que vinieron acompañándola y potenciando ese desvío de la trayectoria. Lamentablemente tengo que hacer la última pregunta, Pablo. Este panorama, comparado con el instrumental político que tiene hoy la Argentina. Para esta agenda tenés al Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Empiezo por el Frente de Todos, porque gobierna. Es un experimento exótico el Frente de Todos. Es una versión del peronismo en donde una líder, una caudilla, una caudilleja que fue fuerte, se ha estado debilitando. Sí. Se elige como vicepresidenta y como vicepresidenta elige a un presidente que a su vez va a ser débil. Y tiene que ceder ante Massa. Exactamente. Que es mucho peor que haber elegido a Alberto. Claro. Es debilidad que elige debilidad y elige a aquel que alguna vez la traicionó. A mí me parece que voy a ponerle, yo diría piadosamente, el nombre de coalición a eso, que una coalición de este tipo es muy complicado que pueda enfrentar una realidad tan dura y tan difícil como la que vos describiste y como la que estuvimos describiendo. Juntos por el Cambio. Sí. Me quedo callado un instante porque no está gobernando, pero gobernó hasta hace muy poco tiempo. Ese Cambiemos que gobernó hasta hace muy poco tiempo fue un Cambiemos completamente a la defensiva. Quiero decir, si vos observás su gesto de gobierno en los primeros 2 años, que son los únicos que importan, porque después llegó la crisis y ese gobierno ya no pudo plantearse un programa propio desde mayo del 18. Pero ese Cambiemos del 16 a principios del 18 solo tenía como objetivo repetir un triunfo electoral en 2017. No tenía ningún otro proyecto, no tenía un proyecto de cambio del país. Si tenía el presidente alguna visión, me parece que era más bien una visión conservadora, una visión que había elegido una de esas 2 edades de oro como la verdadera edad de oro. No se planteaba una síntesis. Entonces, como no está en el gobierno, lo único que tengo para auscultar a la oposición es su experiencia de gobierno. En algún momento me va a tener que decir algo que se desmarque de esa experiencia de gobierno, porque en estos términos que estamos planteando, esa experiencia de gobierno, pensando en términos de una reforma que cambie esta situación dramática, fracasó. La moneda en el aire. Vamos a mostrarlo de nuevo. Súper recomendable para pensar la agenda argentina a la luz del paso del tiempo. El misterio, como vuelvo a Borges, del tiempo que pasa y la identidad que perdura. Muchas gracias. Gracias, Muchas Carlos. gracias. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Vamos a hablar, como anticipé ya, de usurpaciones en Tucumán,
provincia, como todos sabemos, muy complicada. Viene la segunda parte del informe de Daniel Vilota sobre ese tema. Y el problema de los vuelos, pero el problema de los vuelos que lo va a traer Pancho Olivera desde una perspectiva especialmente dramática, que es las drogas que no llegan, porque no llegan los vuelos, y no drogas que tienen que ver con la pandemia, sino drogas que tienen que ver con todas las enfermedades y que empiezan allá a golpear a gente que necesita seguir sus tratamientos y no lo puede hacer por el colapso de comunicación que tenemos por vía aérea. Ya volvemos y después, bueno, un tema que a nadie le interesa, que lo va a tocar Marcos Buscaglia, pero bueno, el dólar. Camila Perochena nos va a hablar de la libre navegación de los ríos a propósito de la hidrovía y vamos a tener después, alrededor de la hidrovía, algunas iniciativas que hay en el oficialismo traídas de la mano de Carola Gil para el Centro Cultural Kenan. Ya volvemos. Aísla tu casa con Isover. Y no importa si hace mucho, pero mucho frío. Tampoco importa si afuera te morís de calor. O si te volvés loco por los ruidos de la calle o del vecino. Isover, el mejor aislante para tu hogar.